Aleluya. Muy bien, hermanos, la paz del Señor. Es un placer poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Es mucho gozo para mí poder transmitir lo que el Señor también comparte conmigo en su misericordia. Y hablando acerca del reino, como estaba compartiendo mi pastor, traigo una palabra que la he titulado El Evangelio del Pueblo. Claro, no siempre le pone un título pero es para atacar un problema. Así le vamos a llamar, el Evangelio del Pueblo. Es prácticamente un sarcasmo, porque el Evangelio que estamos llamados a predicar es el Evangelio del Reino. Pero vamos a ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Qué bendición. Una de las cosas que me gusta mucho de lo que dice la palabra en cuanto a la venida del Señor es que dice que está sentado, dice el libro o la carta a los Hebreos, está sentado de allí hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, por debajo de sus pies. Pero si Él está sentado, porque ya Él hizo su trabajo, ¿quién va a poner a los enemigos por debajo de sus pies? ¿Quiénes creen ustedes? Nosotros. Nos corresponde a nosotros preparar esa venida, como lo dice el apóstol Pedro, acelerándonos para esa venida. Pero ¿quiénes? Nosotros. Y es importante que la iglesia madure, y es el llamado insistente de este último tiempo, el llamado a madurar. Bueno, ya el último tiempo comenzó desde hace 2000 años, como le dice el apóstol Pablo y Juan también, pero el llamado es a madurar, a crecer. Y tengo una palabra allí en Apocalipsis a manera de introducción para lo que vamos a compartir. En Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis es el libro de la revelación. Incluso esa es una palabra griega, Apocalipsis. Lo que pasa es que no está traducida en algunas Biblias. Otras dicen libro de revelaciones. Pero Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa. Y el versículo 1 dice, ¿qué tipo de revelación es la que tiene ese libro? Dice, la revelación de Jesucristo. Es lo primero que nosotros debemos considerar cuando leemos Apocalipsis. Sí, es el libro de revelación, pero no es la revelación del anticristo, ni del diablo, ni del fin del mundo, ni nada de eso. Es la revelación de Jesucristo. Es decir, que cuando vamos a leer Apocalipsis tenemos que buscar a Jesucristo allí revelado. Es importante esa palabra también, revelación, porque en la teología se utiliza revelación e iluminación. Pero ¿qué es revelar según el griego? Revelar es correr el velo, simplemente. No está hablando de que se está presentando algo nuevo, no, se está corriendo el velo para que se vea lo que siempre ha estado allí, pero que hay un velo que lo oculta. Entonces se utiliza la palabra apocaliptis o apocaliptos, creo que se dice, que es correr el velo para que se vea lo que está allí. Siempre ha estado, pero hay que correr el velo. El apóstol Pablo lo veía de otra manera, que algunos leen y tienen un velo puesto. Ya él lo ve también como velo, pero un velo en el corazón. Recordando que el corazón es ¿no? Corazón, en la mente, un velo que no le permite conocer lo que está allí. Aunque lo leen, siempre tienen el velo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es un libro que vamos a leer sin el velo, porque ya está revelado. Y la gente cuando lee Apocalipsis entiende como que dijera más bien el libro de misterio.
Que misterio quiere decir algo oculto. Es todo lo contrario. Entonces la gente lee Apocalipsis y dice, wow, tiene hasta miedo. Pero Apocalipsis quiere decir la revelación de Jesucristo. Y dice que es el único libro que bienaventurado el que lo lee y lo entiende. Solo para empezar, pero se necesita esa madurez para comprender que todas las cosas están dadas y todas las condiciones para que nosotros podamos hacer el trabajo. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que vayan, tienen autoridad ustedes también. Pero se nos ha predicado un evangelio diferente, un evangelio de debilidad. Un evangelio donde necesitamos estar como con muletas. Con muletas y sin criticar, porque no sabemos cuándo nos pase a nosotros. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? No hay que decir nada. No. El evangelio que está aquí escrito es un evangelio de poder. Ahora bien, ese mismo Apocalipsis, en el versículo 12, ahí mismo capítulo 1, nos da una referencia de lo que está viendo Juan antes de comenzar a escribir. Y fíjense lo que dice, versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Fíjense que Juan se da vuelta para ver la voz que hablaba con él, y lo primero que él ve son 7 candelabros de oro. Es lo que él ve, lo primero que identifica. Es como que yo estoy así, cuando volteo, lo primero que veo es a los hermanos. Vi mucha gente, ¿ah? Pero Juan, que está viendo 7 candelabros de oro primero que nada. Pero el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Título que utilizaba Jesús para identificarse a sí mismo. De aquí el Hijo del Hombre. Entonces Juan, cuando se da vuelta, ve 7 candelabros de oro, y en medio, no encima ni al lado, en medio de los 7 candelabros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero ¿dónde estaba? En este caso es Cristo, ya lo sabemos. Estaba en medio de los 7 candelabros de oro. Y ahí mismo le dan a Juan la interpretación de lo que significan los candelabros de oro. Y que Cristo, que está en medio de los 7 candelabros de oro, tiene en su mano derecha 7 estrellas. Entonces, fíjense, el versículo 20 dice, respecto al misterio, fíjense esto, respecto al misterio. ¿Qué misterio? Lo que estaba oculto para Juan, porque él dice que son estos 7 candelabros de oro. Entonces se lo van a hacer entender para que él sepa que todo lo que él va a empezar a visualizar de ahí en adelante es algo simbólico. Todo lo que él va a empezar a ver. Aquí prácticamente este libro nos está diciendo cómo lo vamos a leer. ¿Cuál es el sentido que lleva? Entonces fíjense cómo dice. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles, que la palabra traducida allí es los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, estoy leyendo versión 1995. Fíjense que los candelabros eran la iglesia y Cristo está en medio de la iglesia. Y más adelante entonces le dicen que va a escribirle a 7 iglesias. Precisamente, claro, si está hablando aquí que los 7 candelabros son 7 iglesias y ahora va a hablar de 7 iglesias, se supone que esas son, ¿no? Ahora bien,
otra referencia más antes de continuar con otro versículo, porque esto es como para que veamos por qué es necesario madurar. El versículo 19 dice: escribe pues las cosas que has visto. Las cosas que has visto están en el pasado. ¿Ah? Las cosas que has visto están en el pasado. ¿Qué más? Las que son para el tiempo de Juan, el presente de Juan. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Es decir, que Apocalipsis no es un libro que está escrito solamente en futuro, como la gente lo quiere ver, que lee Apocalipsis y cree que todo es para futuro. No, las cosas que has visto, es decir, que en Apocalipsis hay Antiguo Testamento, hay antigüedad también, las cosas que se habían visto. Él la va ahora a revelar aquí en este libro, muchas cosas. Las que son el tiempo que él vivió y las que iban a ser después. Son solamente tips para que nosotros vayamos con un discernimiento que debemos tener para escudriñar este libro. Está en esa. Y fíjense, cuando él comienza a escribir a las iglesias, vemos que estas iglesias tienen doctrinas equivocadas, e incluso maestros que no le sirven a Cristo. En el caso ahí nombran a Jezabel. No está diciendo que Jezabel esté viva después de miles de años. No. El espíritu, la conducta, la actitud de Jezabel en algunos maestros. La falta de amor hacia Cristo primeramente. Muchos servicios, no hay amor a Cristo y muchas otras características. La doctrina de los nicolaitas y todo eso que vemos allí. Pero incluso hay una iglesia allí que dice que es la sinagoga de Satanás. Pero es iglesia. ¿Ah? Y lo más impresionante de eso es que no importa en la condición que esté la iglesia que estamos leyendo en Apocalipsis, lo primero que Juan vio es que Cristo estaba en medio de ella. ¿Ah? No, que esa iglesia es del diablo. Bueno, ten cuidado, porque aquí en Apocalipsis hay unas más terribles y dice que Cristo está en medio de ella. Claro, Apocalipsis es la revelación. No solo porque estas iglesias existieron en su tiempo, sino que también se cumple para nuestros días. Pero el capítulo 4, cuando ya termina de hablar de las iglesias y la inmadurez, que es lo que quiero resaltar allí, porque las iglesias estaban en esa condición, pero no es que estaban perdidas, había una oportunidad. ¿Y cuál era la oportunidad? Si vuelves a tu primer amor, si oyes mi voz, es decir, si cambias de actitud, entonces te alimentaré. Entonces estaré allí enseñándote, revelándote, te daré un nombre nuevo y todas las cosas que vienen seguidamente si hay un cambio, que es lo que habla allí. Entonces hay inmadurez en la iglesia, como se ve en Apocalipsis, y todo eso tiene su simbolismo, hasta los números. El número 7 en la Biblia, ¿qué significa? Todo, ¿no? Todo, plenitud. Si está hablando de 7 iglesias, está hablando de todas las iglesias. Entonces, hablando, saliéndonos de lo literal, de Asia Menor y todo eso, no. Universal ahora, una palabra para todos. Pero el capítulo 4 comienza diciendo, en los primeros 2 versículos, después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de esta condición en la que estaban las iglesias, vamos a decirlo así. Dice, después de esto, miré y he aquí, había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo. Dijo, sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después de esta inmadurez, después de esta condición en la que está la iglesia, vienen cosas mayores. Y entonces ahí habla de la revelación, de la adoración celestial, y empieza a hablar de la revelación de Jesucristo un poco más a profundidad. Asimismo, en nuestros días hay mucha inmadurez, y es el trabajo que nos ha tocado a nosotros como predicadores, tratar de llevar al pueblo a esa plenitud, de llevar a los hijos de Dios a esa plenitud, de sacarlos de esa mentalidad de derrota, de lamento, de miseria. Es tanto que nosotros debemos hasta cambiar nuestra manera de orar, como lo hemos dicho antes en otras predicaciones en este lugar. Hay que cambiar la manera de orar. Hay que empezar a orar con propósito de reino, con una mentalidad diferente. Ya salimos del lamento, ya salimos del luto. Él nos vistió de manto, de alegría, de júbilo, de salvación. Pero muchos quieren venir a la religión para seguir lamentándose. Y le gusta ese estilo de vida. Los miserables pero espirituales. ¿Vieron la película Los Miserables? Es buenísima. Es buenísima, Los Miserables, porque esa era la condición de la gente en aquellos años 1400, 1300. Y así hay gente que vive en una condición de miserable, siendo heredero de todo, como lo dice Gálatas. Aunque eres heredero de todo, si no maduras, en nada te diferencias a un esclavo. Entonces sí, bueno, la palabra dice que eres rey, que eres sacerdote, que tienes todos los privilegios, que lo que tu palabra o lo que tu boca suelta, las palabras que tú sueltas por la boca, es una autoridad. Todo eso lo dice la Biblia. Que ningún mal, que ningún mal te dañará, nada malo. Que no tienes temor, todo lo contrario, ahora tienes poder, amor, dominio propio. Esa es la característica de un hijo de Dios. Pero ¿qué vemos? Todo lo contrario. Los hermanos cada día tienen más miedo, o lo que están hablando del fin del mundo, ¿no? Y sería ridículo, ¿no?, que un cristiano esté asustado por eso. Es el primero que dice nada. Por la palabra. Ese es un loco, es lo primero que tiene que decir. Pero imagínense el mismo hijo de Dios en esa condición, asustado, cada día con más temores. Por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanados. Todas las cosas nos pertenecen. Tenemos dominio, dominio es reino, tenemos ese dominio nosotros. Tenemos la capacidad de dominar nuestra lengua y también nuestro cuerpo. Ese es el reino en nuestras vidas. Somos nosotros los que decidimos qué hacemos y qué no hacemos. Ya no somos esclavos. Ya no es, hermano, es que no puedo dejar de hacerlo. No, hermano, lo hago porque me gusta, pero no sé que no es correcto. Bueno, tienes que tomar la decisión. Porque no eres esclavo, el esclavo es el que no decide, el esclavo tiene que hacer lo que le dice su amo. Tú eres libre, libre. Se entenderá esa palabra hoy, libre. Bueno, yo creo que los presos no la entienden todavía en este tiempo. Pero cuando se escribe aquí en el Nuevo Testamento sí se entendía, porque había una esclavitud bárbara. Y los esclavos eran cosas, le daban hasta patadas. Y si lloraba, no, pero una cosa no siente. Una cosa no tiene sentimiento, no tiene nada. No tienen alma.
Y ellos sí entendían bien cuando Pablo hablaba de la libertad, él sabía bien lo que estaba diciendo. Y nosotros debemos entonces profundizar en eso, en esa libertad que tenemos, en esa vida de plenitud que Dios nos ha dado, para llevarla con dignidad. Porque lo que más habla de nuestras vidas, más que nuestras palabras, es nuestro testimonio, nuestra manera de ser, nuestra conducta. Tú vas a impactar a tu familia, a tu ciudad, a tu lugar de trabajo, de estudio, es con tu vida, con tu manera de ser, más que con la palabra. ¿Ah? Cuando la gente pregunta, entonces ahí le das palabras. ¿Por qué tú eres así? Por esto y esto. Aleluya, ¿qué le parece, hermanos? ¿Es entendible lo que estamos compartiendo? Muy bien. El Evangelio del Pueblo, yo saqué ese título, he estado meditando en eso, ya que en estos días se ha hablado más del reino. Si nosotros hoy le dijéramos a alguien que si, mira, no, yo creo en Dios, la gente nos acepta con facilidad. Si les hablamos de Dios, es posible que muchos nos abran las puertas. Si les hablamos de Jesucristo, nos abren las puertas, pero poco, ¿no? Sí, hay gente que, incluso hay gente que está en la iglesia y no quiere ni identificarse con Jesucristo. No, yo creo en Dios. Un momento, no hay otro nombre, no hay otra autoridad en la que el hombre pueda ser salvo. Así lo quiso el Padre. ¿Ah? Es Jesucristo, nómbralo, dalo a conocer. Pero si les hablamos del reino, van a decir que estamos locos. Incluso a los mismos cristianos. Reino estuvo oculto durante muchos años. Se dejó de predicar el reino porque lo que había era puro sufrimiento. Y entonces los reformadores que comenzaron con esa visión de hablar el reino, y el primero de ellos, Martín Lutero, que entendió que para establecer el reino tenía que unirse al Estado, y fue respaldado por un duque, un príncipe en Alemania, y fue donde la reforma pudo establecerse. Pero de ahí en adelante vinieron muchas guerras por el mismo reino. Una guerra que duró 30 años, la guerra de los 30 años. Protestantes y católicos matándose. ¿Ah? En Europa. Y de ahí en adelante, bueno, vinieron muchos desastres. Primera, Segunda Guerra Mundial. Y llegó un momento donde la gente, los predicadores, los hermanos, empezaron a pensar, no, eso no es aquí, es allá. Aquí vinimos fue a sufrir. Ahí se entregaron prácticamente. Y de ahí en adelante, bueno, han venido todas estas fábulas y todo este evangelio de sufrimiento que nos enseñaron a nosotros, que no es así. Porque no importa lo que nosotros veamos a nuestro alrededor, tenemos que creer la palabra que estamos hablando. Si dice aquí que es el reino, que el reino ha llegado, hay que creer que llegó. Aunque veamos, cuando abrimos los ojos, decimos, bueno, pero este es el reino. No es que tú lo veas, es que tú eres el que lo vas a establecer. Ya está, tráelo. A Cristo está en la iglesia, lo vimos. Cristo está en la iglesia, pero se ve. No, se ve la malcriadez, se ve la inmadurez. ¿Cuándo se va a ver Cristo? Cuando la iglesia madure. ¿Cuándo la gente va a ver a Cristo en nosotros? Cuando maduramos. Así mismo. El reino a lo mejor, mira, llegó el reino, no se ve. Pero ¿cuándo se va a ver? Cuando tú lo muestres con tu vida. ¿Ah? Ese es el reino. Ahora bien, vamos a los versículos que tengo aquí. Y vamos a tener algunas comparaciones. Me traje tengo aquí esta. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Qué bueno que ahí nos ponen los versículos. Entonces lo vamos a leer varios versículos aquí solo para confirmar que es importante.
Gálatas capítulo 1, versículo 6. Fíjense cómo habla. ¿Lo tienen? Dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar, dice esta versión, y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pero el versículo 10 dice: ¿acaso, en forma de pregunta, acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ya aquí Pablo de antemano nos daba a entender por el Espíritu cómo era un evangelio diferente. Un evangelio diferente era el que buscaba de agradar al hombre. En este caso, cuando él escribe esta carta, si no me equivoco, creo que es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Es la primera, aunque no está en el orden cronológico. Él la escribe porque estaban enseñando a los hermanos que debían circuncidarse si querían ser salvos verdaderamente. Si querían recibir el Espíritu, debían guardar la ley. Eso es lo que estaban enseñando. Y muchos comenzaron a hacerlo, aunque habían creído que solo por la fe ellos ya habían recibido la salvación, habían recibido el Espíritu y eran herederos, hijos de Abraham por la fe y todo lo demás. Pero solo por agradar a aquellos hombres que venían de Jerusalén perturbando, que se habían propuesto hacer una campaña en contra del apóstol Pablo. Todo lo que Pablo predicaba, ellos venían destruyéndolo. Pablo predicaba la gracia de Dios y ellos venían a hablar algo diferente. No es la gracia, es la ley. La ley de los profetas, de Moisés. Y ahí los engañaban. E incluso en algunas oportunidades utilizaron al apóstol Pedro para eso. No, mira, ¿sabes qué? Allá están los apóstoles y Pedro está con nosotros. Él caminó con el Señor, pero fíjate, Pedro se mantiene en la ley. Es lo que predicaban los sinvergüenzas esto. Y Pablo, cuando escribe esta carta, esto es una carta totalmente de amonestación. Cada carta tiene su propio tono, su propia intención con la que fue escrita. Y esta que Pablo escribe, que es la primera, la escribe para amonestar a estos hermanos. Donde le dice: wow, mire usted, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? A ustedes. No quiero que nadie más me moleste con estas cosas. Cosas que Pablo se ha expresado de una manera, wow, dura para lo que estaba sucediendo. Hoy es diferente, pero la intención es la misma. Si nosotros vamos a discernir que hay un evangelio diferente, vamos a darnos cuenta que el evangelio diferente es el que busca de agradar a los hombres. Igual como en esta oportunidad, pero en esta oportunidad querían agradar a los hombres para volver al legalismo. Y puede que algunos lo hagan así. Pero siempre la intención va a ser agradar a los hombres. ¿Por qué tú estás predicando lo contrario? ¿Por qué tú quieres hacer lo contrario? Si la palabra te dice esto.
No es que al pueblo le gusta. El evangelio del pueblo. Entonces allí es donde yo quiero hablar. El reino significa monarquía, un sistema, un modo de estado, una forma de estado. Ese es el reino. Una forma de estado donde una persona gobierna absolutamente. No es democracia el reino. Es donde todos estamos dispuestos a obedecer al rey, porque ese es el rey. La diferencia es que en este reino de Dios, donde hemos sido llamados, no estamos como esclavos para obedecer solamente al rey. Estamos para defender el reino como reyes también con él. Es lo que dice la palabra, ¿no? Eso no lo invento yo. Somos reyes también. Pero cuando un rey ha ido en contra de su propio reino, ahora los evangélicos, tú estás para establecer ese reino que te ha sido dado. Y primeramente tienes que gobernar tu vida, ¿no? El reino de Dios aquí, el dominio, reino es dominio, autoridad, poder, influencia de poder, ese es el reino. Pero ¿dónde se manifiesta? Aquí primeramente, en mi vida. Y de allí yo lo voy a transmitir para que influencie mi alrededor. Muy bien, pero eso es lo que significa reino. Y hay una palabra que es contraria al reino que se llama república. ¿La han escuchado? Yo he estado estudiando esto y me río y me gozo cuando leo estas cosas. Porque la comparo. El Señor me ha llevado a estos estudios para comparar lo que está pasando. República viene del latín, que quiere decir res pública en latín. Res es cosa, como lo estudiamos en bendiciones, no son cosas. Res es cosa. Y pública viene de la polis, de la gente. Res pública quiere decir la cosa pública. Forma de estado también basada en el concepto de que la soberanía reside, ¿dónde? En el pueblo. Mi pueblo. La soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de gobernar en su nombre. Puede ser a un grupo, como los sistemas parlamentarios, donde es un grupo, sistema inglés, se le delega ese poder a un grupo de personas. O el sistema presidencialista, como el nuestro, a una persona. Pero eso no es el reino. Si nosotros queremos comparar con alguien en la Biblia que llevó el reino de esa manera, ese se llama Saúl. Si discernimos la vida del rey Saúl, ¿por qué fracasa el rey Saúl? Es porque siempre quiso agradar al pueblo. ¿Por qué no esperaste al profeta, al sacerdote para el sacrificio? Porque el pueblo estaba inquieto y pensé que se me iban a ir y yo mismo ofrecí el sacrificio. ¿Por qué perdonaste lo que el Señor te dijo que no perdonaras? Porque al pueblo le pareció bien que nos trajéramos los más gordos, los más bonitos y que perdonáramos la vida del rey, porque es algo diplomático. Sí, pero Jehová te dijo que lo mataras a todos. Y siempre fue el pueblo a quien Saúl quiso agradar. Es el gobierno del hombre. El evangelio del pueblo es aquel evangelio donde se transmite todo lo que la gente necesita. Las repúblicas le ofrecen a los hombres lo que ellos necesitan. ¿Qué necesitan ustedes? Casas, carros, buenos empleos. Piscina también.
medicinas, la parte de salud, aquí lo tengo, todo lo que ofrecen los gobiernos para ayudar. Familia, casa, salud, empleo, seguridad, todo esa es la forma con la que el gobierno que pertenece a una república busca de mantener a ese pueblo que supuestamente ellos son el soberano para que lo elijan o para mantenerlos contentos. Mire, está diciendo que en su gobierno sí va a haber empleo. Este es el hombre. ¿Ah? Mira, el hombre está diciendo que en un año va a hacer 10 millones de casas. Este es el hombre. Con eso no es que engañen a la gente. Bueno, el evangelio del pueblo es cuando nosotros también de la misma manera queremos ofrecerle cosas a la gente para que vengan a Cristo. Y parece mentira, si aquí no está sucediendo, pero y ustedes no lo han visto nunca, yo lo he visto, que le están ofreciendo a la gente carros. Sí, no, y carro, mira, anótense una lista a todos los que no tienen carro. Y corran esa noticia que en esta iglesia le vamos a dar su carro, le vamos a dar su casa. Todos los que están desempleados pasen por allá que le vamos a dar un empleo. ¿Quién no va a querer estar allí? Evangélico y no evangélico están allí metidos, ¿sí o no? Porque es un sistema público que le están ofreciendo. Y esto no es sistema público. El evangelio del reino es todo lo contrario. El evangelio del reino es que tú tienes que renunciar a tu pensamiento primeramente y a todo lo que tengas para que te enfoques solo en el reino. Y todo lo demás vendrá por añadidura solamente. ¡Aleluya! ¿Ah? En el evangelio del pueblo le ofrecemos a la gente, en este tipo de evangelio, le ofrecemos a la gente seguridad aún para su familia que no han creído en Cristo. Y le decimos, ellos pertenecen a la promesa. Ellos, la palabra me dice que los que pertenecen a la promesa son los de fe. Si mi familia no tiene fe, no son de promesa. Ay. No, pero la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ok, pero ¿a quién le dijeron eso? ¿Y quién lo dijo? Eso no lo dijo Jesucristo. Y no porque no lo haya dicho Jesucristo no tiene valor. Lo que pasa es que se le está predicando a un grupo de gente diferente. Cristo le predicó al pueblo de Israel. Y él mismo lo decía, no tengo palabra para ustedes, gentiles, porque he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esa era la mentalidad y el enfoque, el propósito que llevaba nuestro Señor. Y nuestro Señor decía, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque en Israel siempre se vio que estaban los que eran fieles a Jehová y los que decidían servir a Baal, a Moloc y a todos los dioses. Cuando veían que, oye, no nos responde, no está pasando lo mismo cuando abriste el mar y esto, y se volvían a dioses, pero siempre hubo un grupo que se mantuvo firme. Y el Señor, cuando trae esta palabra a un pueblo que es tan religioso, Él dice, he traído una palabra que va a traer división, porque los que crean en mí se van a meter en problemas con su familia. Pero era Israel. Ahora nos vamos, Pablo, ¿a quién le predica? A los gentiles que estaban influenciados. ¿Qué quiere decir influencia? Reino. Tenían el dominio de Roma en sus vidas. Y no solo que lo veían a los romanos como opresores, no lo veían así. Anhelaban ser romanos. Todas las naciones en ese tiempo. Hasta nuestros días, algunos rezagados quedan por ahí que dicen, yo soy católico, apostólico y romano. Es un orgullo ser romano. Y en ese tiempo mucho más. En ese tiempo era más. Ser un romano era un estatus, hermano. Todo el mundo no era romano. Era portador de derechos por ser ciudadano romano. Y cuando Pablo le predica a los romanos tenían un sistema muy importante, hermano. Y los que van a estudiar y los que han estudiado van a saber esto. Y los que vean este video que han estudiado van a saber que es así. Lo van a confirmar. Los romanos tenían 3 estatus, que eran los que le daban la plenitud total al romano. El estatus libertatis,
es decir, que había nacido libre, no era esclavo. Otros adquirían ese estatus y se llamaban los libertos, pero estaban los que habían nacido libres, estatus libertatis. El estatus civistatis, que era el estatus de ciudadano, y como ciudadano tenía todos los derechos políticos y podía aspirar a tener cargos públicos. Y el estatus familia, que era el más, la cúspide. El estatus familia lo tenían solo los pater familia, era la cabeza. Todo lo que decía la cabeza, eso es lo que hacía la familia. El pater familia no solo tenía la potestad de los hijos, tenía toda la potestad, los podía entregar como esclavos y si quería los mandaba a matar. Y no era delito porque les pertenecían a él. Y el hijo podía tener 70 años, pero si yo tenía 90, yo seguía mandando. Entonces, y el pater familia en ese estatus de familia como cabeza, el capo, que es lo que de allí es que viene la palabra capo, cabeza de hogar, de familia, era el padre de los hijos, de los nietos y de los bisnietos. Todos los que iban naciendo en esa familia le pertenecían a él. Es decir, si nacían, yo procreaba hijos, cuando nacían, no eran míos, eran hijos de mi papá. Y el pater familia era el sacerdote, y todo lo que él creía tenía que creerlo toda la familia, porque el que se rebelaba, ese era el estado de los romanos. Entonces, por supuesto, en una sociedad así, si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa, porque lo que tú crees, toda tu familia lo va a creer. Incluso cada romano tenía su propio ídolo, su propio Dios, y era el sacerdote el mismo de su familia, y él hacía su culto privado. Ahora el que recibía a Cristo y era romano, eso mismo iba a transmitirle a toda su familia. Y en nuestra época, que no somos judíos ni romanos, es todo lo contrario. Porque cada quien tiene su propia mentalidad en la familia. No es que nuestra familia, si todos fuimos zapateros, todos los van naciendo y quieren ser zapateros. No, ahora van naciendo y quieren ser geólogo. ¿Pero dónde saliste tú con eso? Si nosotros somos zapateros siempre, es de familia. No, estamos en otra época, papá. Y algunos son rockeros, raperos, pero es la sociedad donde vivimos. Y si vivimos en una sociedad así, no podemos esperar nosotros, donde los hijos no te hacen caso, pero bueno, ni para darte las gracias. Entonces crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te aviso, chirulino, es que dice por ahí una propaganda. Pero el evangelio del pueblo lo promete. Ven a Cristo y tu familia será salvo. No importa el peor borracho que sea, Él es de Dios. Claro, los demás borrachos, eso sí, que se mueran. Pero el tuyo está bajo la promesa. Tu borracho está protegido. Perverso, si quieres misericordia por un borracho de tu casa, tienes que amar a todos los borrachos. No, si amamos a los jóvenes es a todos los jóvenes, no a nuestros jóvenes solamente, a nuestros hijos. Yo sé que él es bueno, yo sé que ella es buena. No, todos los jóvenes están en malcriadez, todos los jóvenes son todos. Todos necesitan, son todos. Voy a orar es por todos. Por eso es que hay que cambiar la forma de orar, porque nuestras oraciones están motivadas por sentimentalismo. Y entonces por eso es que no son eficaces, porque estamos orando sin el entendimiento, estamos orando es por el emocionalismo. Ay, ahí lloramos y decimos mil cosas, pero no hay propósito original en esa oración. Es importante, hermano. Entonces, es importante que ustedes también agarren esta idea de lo que es el evangelio del pueblo, para que cuando ustedes prediquen la palabra, no le estén prometiendo cosas a la gente que después lo que van a hacer es que convierten a un grupo de incrédulos. Porque en el evangelio del pueblo, es el pueblo el que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Es el pueblo que le reclama, como si Dios fuera el presidente. Porque como su mentalidad es de presidencialismo,
es el que le reclama al presidente, en este caso que será Dios para los del evangelio del pueblo, sus promesas. Nosotros no tenemos que reclamarle promesas a Dios, porque Dios no es loco ni se le olvidan las cosas. Dios sabe, y lo que te ha prometido ya te lo dio. Solo tienes que recibirlo por fe. Es lo que dice la palabra. Algunos, ¿sabe cómo yo veo los ayunos? Como huelgas de hambre. ¿Qué hacen las huelgas de hambre? Son para presionar al gobierno para que responda. Hay muchos que están ayunando para que Dios les responda. Yo no necesito ayunar para que Dios me responda. Yo pido y creo y recibo nada más. ¿Dónde está yo ahí? Encadenado. Encadenado, no estamos de luto. ¿Ah? Ahí ese poco hermano encadenado. Mire que no, están en huelga de hambre. Claro, nosotros lo llamamos ayuno en nuestro sistema de gobierno. Son malas motivaciones, malas motivaciones. Dios no te llamó para estar pasando hambre. Más bien dice que no pasarás más hambre. Lo dice la palabra, tenemos que creerlo, disfrutarlo. Entonces, ve que son sistemas diferentes. Y cuando los conceptos están mal, todo va a estar mal, todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Y la gente está en la iglesia porque le prometieron que te vas a vivir bien, tu familia, mira, eso es una maravilla cuando tú vienes al evangelio. No, tienes que decirle, mira, necesitas renunciar a ti mismo. Los enemigos serán los de tu casa, pero tú no vas a vencer con el mal como lo hacías antes peleando. Tú vas a vencer con el bien. En el reino es diferente. Si te maldicen, bendice a tu familia. Eso es lo que le tenemos que decir. Pero no le vamos a prometer villas y castillos. Y después la gente está en la iglesia y, hermano, tengo 10 años pidiéndole a Dios por mi casa, por mi familia. Y bueno, no he visto nada, pero ahí estoy. Hermano, 10 años en eso. Te has perdido el reino, hermano. Disfruta del reino y todo vendrá por añadidura. Entonces, como estás enfocado en lo que no es, pierdes la vida en eso, golpeando el aire. Golpeando el aire, ¿no? ¿Da? Peleando la batalla. ¿Ah? Pablo a lo mejor veía a los hermanos fuera, golpeando. No, Pablo dice, yo no golpeo al aire, yo voy con palabras precisas. Voy con palabras específicas que destruyen fortalezas, argumentos que están edificadas allí. Ese es uno de los temas que tenemos para el alma, derribando los argumentos, ¿verdad? La fortaleza, que son patrones que van a hacer que tu vida sea contraria a lo que Dios quiere. Vamos a leer algunos versículos que ya nos acercamos a la hora, porque en realidad lo importante de esto es que ustedes reciban el espíritu, el principio de lo que quiere transmitir la palabra. Y el Señor le va a dar a ustedes más cuando empiecen a leer. Mira, por eso. Y van a entender muchas cosas. Si hay alguno que tiene rencor contra Dios, ¿por qué no me has dado lo que te he pedido? No. Más bien Él es el que te está pidiendo a ti. Entrégame todo y déjate dominar por mí. No sigas pidiendo. Y cuando pidas, Jesús dice, pide el reino como punto principal. ¿Quieres aprender a orar? Di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, no atribuyo a tu nombre nada malo de lo que me está sucediendo, ni de lo que sucede en mi ciudad, ni en mi sector. Más bien venga tu reino para que se haga tu voluntad. Es entendible, ¿no? Orar con ese entendimiento para que veamos que las cosas van a ser diferentes. Tú estás en los cielos, pero venga tu reino para que se haga tu voluntad. Tú no tienes la culpa. Eso es lo que usted le tiene que decir a Dios. Tú no tienes la culpa de que mi familia esté rebelde. Tú no tienes la culpa de que los hombres estén en esa condición de maldad. Más bien venga tu reino, porque si tu reino está en ellos, cambiarán. Es diferente.
Pero cuando le decimos, Dios, ¿por qué? Tú le estás reprochando, eso es un reproche. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tú permites que mantengan a los niños, Dios mío? ¿Por qué tú permites? ¿Ah? ¿Hasta cuándo, Señor? Le estás reprochando. Eso no es oración ni adoración, porque adoración es humillación, es reconocer. Reconozco que eres bueno y esto no proviene de ti. ¿Ah? Es diferente. Más bien venga tu reino para que esto que se ha manifestado sea disipado, Señor, por tu dominio, por tu presencia. ¿Es entendible? Aleluya. Vamos a leer algunos versículos que ya nos llegó la hora. Esto lo vamos a leer corridito, pero ya ustedes van a tener, con lo que hemos hablado, el entendimiento de lo que significa. Lucas 4, versículo 43. Seguramente algunos no lo vamos a poder leer o confirmar por las Biblias allí. Después ustedes lo anotan o algo y lo pueden ir leyendo allá si lo pone nuestro hermano. Dice así, Lucas 4, 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para esto? ¿Para qué? Para predicar el evangelio del reino de Dios, no del pueblo. Más bien el pueblo se molestaba cuando él hablaba algunas cosas. Lucas 8, 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ahí lo estamos confirmando. Mateo 10, 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24, 14, muy importante para los que dicen del fin del mundo. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál? ¿El del pueblo? No, este evangelio del reino. ¿Lo dice allí, no? ¿Ah? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿De qué? Ese es otro tema. Lucas 9, 59, hermano, nos gozamos. ¿Eh? Lucas 9, 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anuncia, ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le parece? En el evangelio del pueblo no, es comprensible hacia el pueblo. ¿Ah? El evangelio del reino, el reino es principal. Si nosotros nos enfocamos, y lo hemos dicho, nosotros los que estamos hoy aquí, primer turno, si nos enfocamos en hacer el propósito del reino, la voluntad del reino, impactamos, hermano. Impactamos con nuestras vidas, con lo que queremos hacer para establecer el reino. Hay que entregarlo todo por el reino. Ese es el propósito. Es principal el reino, primero que nuestras vidas, primero que lo que nosotros anhelamos, y después es que vienen las cosas. Entonces, pero estamos por las ramas primero. No, hay que ir a la raíz. La raíz es el reino. Si el reino se establece, todo cambia. Y tú no vas a seguir padeciendo necesidades, ni enfermedad, ni nada. Pero hay que primero hacer el trabajo desde el reino. ¿Entendible eso? Dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de que el Señor padece, resucita al tercer día, va a predicarle a los discípulos. ¿Y qué les habla? El reino. ¿Sabe qué dijeron por ahí estos días? Una persona decía, mira, cuando Jesús, porque el tema era este, el Señor no enseñó ni estuvo mandando a sus discípulos a ayunar ni nada de eso, más bien lo querían presionar. Señor, vemos que no hablas nada de la doctrina del ayuno como los fariseos. ¿Ah? Y el Señor, no estoy ahorita en esos temas. Pero era que él no quería, él no venía a apoyar la doctrina del judaísmo. Él no venía a eso.
Ah, pero entonces algunos dicen que cuando Jesús resucita duró 40 días enseñándole a los discípulos a ayunar y a vigilar. No sé en qué Biblia lo dirá, pero en esta dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todo el ministerio de Jesús fue hablar del reino. Y resucita para seguirle hablando del reino, porque él sabía que los apóstoles no lo habían entendido. Y ellos lo veían solo como un reino terrenal, y era más que eso. Es un reino universal. Es más amplio. Hechos capítulo 8, ya vamos terminando. Versículo 12. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicaban los discípulos? Veamos a Felipe, el diácono. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 19, el apóstol Pablo, versículo 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, 3 meses hablando la palabra, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué hablaban estos hombres del reino? El gobierno, reino es la palabra basileia, influencia, poder, dominio, pero ¿de quién? De Dios. Es decir, no, ya no, ya no es el hombre que manda aquí, es Dios. Dejemos que Dios gobierne, porque hace mucho tiempo Adán le dijo a Dios que no gobernara más. Hoy le decimos nosotros, venga tu gobierno, para que las cosas cambien. Pero primero, si no estás tú, no va a cambiar nada. ¿Entendible, hermano? Hechos 28, y con esto ya estamos listos. Hechos 28, versículo 23. Dice, hablando del apóstol Pablo, y habiéndole enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Es importante el tema? Sí, es importante, porque duraban todo el día hablando acerca de ese tema, el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, que en la ley de Moisés y en los profetas nosotros vamos a conseguir palabra de reino. Aleluya, hermano. ¿Ah? No es un mensaje nuevo, he estado allí siempre. Y dice, Moisés y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Bárbaro. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta palabra de salvación y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Y qué dice allí? Y recibía a todos los que a él venían, predicándoles ¿qué? Otras cosas. El reino de Dios y enseñándoles acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero 2 años más. Duraste 3 meses enseñándonos eso y vas a hablarnos lo mismo. Es que hay más palabras acerca de eso. ¿Es importante o no el mensaje? Sí, pero se está predicando un evangelio diferente. La gente, ay, el evangelio diferente. Desde hace tiempo ya está entre nosotros. Hay que madurar, hay que crecer para manifestar a Cristo. La paz del Señor, hermano.
Cristo vive. Muchas gracias, pastor.